Hola, bienvenidos nuevamente a Psychology con Fractus. En este primer video vamos a hablar sobre un tema humano, profundo y que a lo largo de la vida pues todos enfrentamos de una o de otra forma. Me refiero al duelo. En este podcast está dirigido o está pensado para las personas que buscan comprender mejor sus propias pérdidas como para todas las demás que les interese saber sobre el cuidado de la salud emocional. Hoy comenzaremos hablando sobre los fundamentos y las bases teóricas para entender un poco mejor el duelo. Vamos, en pocas palabras, a hacer un poco de base. ¿Qué hace la tanatología y en qué se diferencia con otras áreas, como por ejemplo la psicología o la psiquiatría? Vamos a ir paso a paso. Para empezar, bueno, ¿qué es el duelo o qué no es el duelo? El duelo es un proceso natural, humano y universal. ¿Qué no es? Bueno, no es una enfermedad, no es una debilidad, no es algo que se supera de la noche a la mañana y como se ha dicho muchas veces, tampoco echándole ganas. El duelo es un proceso emocional y de adaptación que vivimos después de una pérdida significativa. Cuando hablamos de duelo, la mayoría piensa inmediatamente que hablamos sobre la muerte de un ser querido. Sí, pero es una parte, porque el duelo también aparece cuando perdemos algo, bueno, cuando perdemos la normalidad de nuestra vida, por ejemplo, cuando perdemos nuestra salud. Ejemplo, si te dan un diagnóstico de una enfermedad crónica como por ejemplo la diabetes, bueno, eso claramente rompe la normatividad de tu vida. Ya no vas a poder comer varios alimentos que a lo mejor constantemente comías y ahora vas a tener que tomar un tratamiento que va a ser más seguro que de por vida. Eso rompe tus dinámicas, tus rutinas y muchas otras cosas. Te pierde una persona que eras antes y te vas a tener que adaptar a una nueva forma de vivir. Eso te va a generar un duelo con respecto a la pérdida de la salud. Y así podemos enumerar otras áreas más, por ejemplo, el duelo por perder un trabajo, el duelo por perder una relación o el duelo por perder un proyecto de vida y otras áreas más. Es decir, la pérdida de cualquier cosa que fundamentaba parte de tu normalidad, por así decirlo. Pero sigue la pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué es el duelo? Pues se define como una reacción normal y natural ante una pérdida significativa. Como lo acabamos de decir, no solo es la muerte, sino algo que sea importante en tu día a día, la normalidad de tu vida. Hablamos de un proceso psicológico evolutivo que implica tristeza, aflicción, dolor y que tiene manifestaciones físicas y emocionales también, siendo un factor de riesgo para la salud. Y cuando esto ocurre, bueno, requiere atención y manejo para evitar complicaciones como el duelo complicado, patológico o prolongado. Ahora, ¿qué es la tanatología? Bien, la tanatología es una disciplina científica que estudia la muerte y la pérdida y el proceso del morir. Es interdisciplinaria, es decir, que combina conocimientos de otras disciplinas como médicos, psicológicos, sociales, legales, espirituales y etcétera. Su objetivo no es solo entender la muerte, sino acompañar la vida en sus momentos más vulnerables. La tanatología ayuda a las personas que viven un duelo reciente, que enfrentan una enfermedad terminal o que quieren preparar su propia partida con paz y claridad. Ahora, mientras el duelo es la experiencia humana, la tanatología podemos decir que es el acompañamiento profesional que permite transitarlo con dignidad y con sentido. Tiene sus diferencias con la psicología, la psiquiatría y otras áreas, porque suele haber confusión, y aquí es importante aclarar estos puntos. La tanatología no sustituye ni la medicina, ni la psicología, ni la psiquiatría. En este caso, pues
apoya de alguna forma estas áreas acompaña, pero no la sustituye. Vamos a ver un poquito más claro. La medicina en general es una disciplina que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. Acompaña al paciente en todo el proceso de salud y enfermedad, incluyendo pues las enfermedades crónicas o terminales, junto con sus respectivas condiciones de sufrimiento físico y emocional que esto implica. Y también, bueno, pues lo que son las decisiones del final de la vida. Por lo tanto, pues tiene la responsabilidad también de informar, tratar síntomas físicos, manejar dolor y coordinar el cuidado integral que toda esta situación requiere. Ahora, lo que es la psiquiatría es una rama de la medicina, es una especialización de la medicina. Es decir, los psiquiatras pues son doctores, en pocas palabras, son médicos. Eh, por lo tanto, bueno, pues están de alguna forma autorizados o tienen los conocimientos para diagnosticar trastornos mentales, emocionales, desde un punto clínico, como por ejemplo la depresión, ansiedad o el duelo complicado como tal. Y también pueden prescribir medicamentos, tratamientos farmacológicos y trabajar, llegan a trabajar las áreas que se requiera para este cuidado, como por ejemplo la psicología y la tanatología, cuando las emociones o el duelo se complican a un nivel ya clínico. Ahora, la psicología se enfoca en la conducta, emociones y procesos mentales. Acompaña al paciente o a familiares en el afrontamiento, toma de decisiones, adaptación a la pérdida, manejo de la ansiedad, miedo y duelo que toda esta situación llega a provocar. Los psicólogos no son doctores, por lo tanto ellos no prescriben medicamentos. La labor es meramente terapéutica, emocional y cognitiva. Pues, bueno, se llegan a relacionar con las otras áreas en cuidado del duelo, cuando se llega a requerir, porque trabajan, bueno, con la medicina, la psiquiatría, cuando el sufrimiento emocional requiere intervención conjunta y se integra con la tanatología en procesos de acompañamiento al duelo, muerte y pérdidas. La tanatología, como lo habíamos comentado, pues ya es una disciplina interdisciplinaria, vaya la redundancia. Es decir, estudia la muerte, el morir, las pérdidas y el duelo, pero lo estudia desde varios enfoques. No es en sí una rama médica ni exclusivamente psicológica o médica. Es un enfoque que puede usar herramientas de varias disciplinas. Busca ofrecer acompañamiento compasivo, duelo, enseña o educa sobre los procesos de morir, apoya a familias, a pacientes y favorece una vivencia más humana, menos angustiante cuando se está ser humano enfrentando a esta situación de la muerte, ya sea propia o de un ser querido. Se relaciona con las demás disciplinas, pues sí, se apoya, por ejemplo, con la medicina para entender el proceso de enfermedad y tomar decisiones informadas, se apoya con la psicología para comprender y acompañar las emociones, el duelo, las dinámicas familiares, se apoya con la psiquiatría, por ejemplo, cuando el duelo o el sufrimiento derivan a una patología clínica, pero las acompaña como tal, no es una, sola, por así decirlo. Ahora, la tanatología, pues su función es acompañar en la pérdida. Y para esto, pues ellos, la tanatología ha desarrollado pues sus principios básicos para poder llevar esta función. El primero de ellos es la autonomía, que básicamente es respetar el derecho de la persona a decidir sobre su cuerpo, sus tratamientos y procesos según sus valores propios. Aquí entran las voluntades anticipadas o testamentos vitales. La beneficencia es el segundo principio de la tanatología. Y aquí, pues es buscar el bienestar del paciente o de la persona en duelo todo el tiempo, con buena intención,
eh, buscar el bien para el paciente. La no maleficencia, que es nunca buscar el daño para este paciente. Esto incluye evitar intervenciones innecesarias que generen sufrimiento físico o emocional, como llega a pasar lamentablemente con algunos doctores que tienen poca ética, que aunque se sabe que el paciente ya no tiene pues posibilidades de salvar su vida porque ya es una enfermedad crónica, con tal de aumentar la ganancia, pues siguen dando tratamientos inútiles que solamente alargan el sufrimiento, desgastan la economía de los familiares y pues aumentan la ganancia de sus bolsillos. Aquí, bueno, se busca que no haya esa maleficencia. También está la justicia, que es darle trato digno y equitativo a todas las personas sin importar su condición. La honestidad, que es reportar con claridad, con amor, sinceridad, sin ocultar información esencial, tanto al paciente como a los familiares sobre el desarrollo de esta enfermedad o este fin de la vida de alguna forma. También el respeto por la dignidad, que es en este caso ver a la persona como un ser humano completo hasta el último instante de su vida. No cosificarlo, tratarlo como si fuera otra cosa que no sea un ser humano digno. Y cuidar, pues con esto cuidar también el cuerpo y la memoria después de la muerte de la persona. Estos principios no solo guían la práctica tanatológica, sino también honran la vida. Ahora, aquí entra otro tema que es la voluntad anticipada y la muerte digna. En México existe un marco legal para las personas que decidan cómo desean ser atendidas al final de su vida. La voluntad anticipada, también llamada documento de voluntad anticipada. El propósito es permitir que las personas expresen por escrito qué tratamientos desean recibir, qué tratamientos desean rechazar y cómo quieren ser acompañadas en caso de no poder comunicarse, en caso de que en algún momento por alguna discapacidad pues ya no puedan expresar va a ser su voluntad. La finalidad es dar una muerte digna como tal, es decir, vivir y morir con respeto, sin sufrimiento innecesario y sin prolongar la vida de manera artificial. Cuando ya no existe posibilidad de una recuperación. Aquí es importante una distinción fundamental entre la muerte digna y voluntad anticipada contra la eutanasia. La voluntad anticipada es pues poder expresar cómo se quiere, cómo se desea, tener una muerte digna, una muerte natural, sin dolor, sin intervenciones que prolonguen de alguna forma la agonía, más allá de lo necesario. Por ejemplo, si tienes una enfermedad ya con un diagnóstico terminal, tú puedes dejar por escrito o solicitar que no se te prolonguen eh, los tratamientos de una forma, pues ya en esta circunstancia inútil, por así decirlo, y que solo se te apoye de alguna forma con lo que son los cuidados paliativos y tratamientos para el dolor físico, y que solo se te cuide de esta manera, de una forma que estés dolor y bien, hasta que la enfermedad de forma natural termine por acabar con el proceso de la vida. En este caso, la enfermedad sigue su curso hasta el último momento, hasta el fin. La idea es de que, bueno, no se prolongue el sufrimiento más allá de lo necesario. Y esto sí es legal en México, porque al final del día es la enfermedad la que termina con la persona. No, no hay otra injerencia más. La eutanasia, por el contrario, sí implica una acción directa para terminar la vida de una persona, ya sea que el doctor o el médico aplique un medicamento letal o que te dé o te proporcione ese medicamento para que tú te lo tomes y acabes con tu vida. En ese momento o ese día o no sé. Esto con la idea
de evitar un dolor. Puede ser un dolor de una enfermedad crónica, pero tengo entendido que hay algunos países que ni siquiera tienes que tener una enfermedad, terminar una enfermedad que implique una muerte inminente. Solo necesitas tener una enfermedad que implique un dolor muy grande, un dolor muy fuerte, crónico. Con eso, bueno, pues, claro. Aquí en México no se permite. Aquí en México la eutanasia está prohibida. ¿Por qué? Bueno, se tiene la idea aquí en México que la tanatología es para acompañar, no para acelerar ni provocar la muerte. Ese es un principio que se tiene aquí en México. Por supuesto, en otros países tendrán otra idea. Bueno, su marco legal será entendible, ¿no? Aquí en México está prohibido. Ahora, ya para terminar, la muerte, el duelo y las pérdidas son parte, pues, inevitable de la existencia. Eh, Comprenderlas, hablarlas y vivirlas con acompañamiento puede transformar el dolor en un proceso más humano, más compasivo y más consciente. Gracias por acompañarme hasta aquí. En el siguiente video vamos a buscar profundizar un poco más en las etapas del duelo y los modelos teóricos que ayudan a comprenderlo de alguna forma. Nos vemos muy pronto. Que tengas una excelente noche.